Continuamos con las halajot, los preparativos para Pesaj. Dentro de lo que es la Bediká, la revisación del Hametz, entonces lo que se toma es una vela, habíamos dicho, una vela para poder revisar los distintos lugares. Los detalles de las halajot de la Bediká son los siguientes. Hay que tener en cuenta que tiene que ser una vela y no sirve lo que llaman en la halajá una abuká, que es una antorcha. Una antorcha, o sea, algo que no tiene una sola mecha, como una simple vela, sino ya es algo más grande, no sirve para hacer la Bediká. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué la antorcha no sirve? Dos motivos. Primero, hace falta una vela pequeña, algo más chiquito, reducido, porque ya dijimos que el motivo de la revisación con la vela es para poder llevar la vela a los distintos recovecos, agujeros, lugares donde pueda haber hametz, y una antorcha, algo que es mucho más grande por el tamaño, no entra bien en todos esos lugares, entonces no sirve. Tiene que ser una vela. Y el segundo motivo, que la verdad que con una antorcha uno tiene más miedo que pueda llegar a incendiarse la casa, que pueda llegar a quemarse, Hasbe Shalom, algo. Entonces no va a revisar con la precisión que se necesita porque va a estar más concentrado, en lugar de encontrar y divisar el hametz que pueda haber, en que no se queme las cosas. Así que con antorcha no sirve. Tampoco sirve con una vela que es de Heleb, que es de sebo, de grasa animal prohibida por la Torá. Heleb no se puede comer, es taref, porque al chorrear uno va a tener miedo que va a caer sobre los utensilios kasher, se van a hacer taref. De vuelta uno no va a revisar, digamos, con la misma atención, va a estar preocupado para que no ocurra eso. También dicen los jajamim con una vela de shumán. Shumán es otro tipo de grasa animal. A diferencia del heleb, el shumán es kasher. El heleb es taref. Pero el shumán, al ser un elemento cárnico, entonces uno va a tener miedo que quizás caiga sobre utensilios lácteos. Entonces, de vuelta, vamos a entrar en problemas halágicos de halajot, de basar, de jalab. Tampoco tomar una vela que sea de shumán. Si agarramos una compotera y le ponemos aceite, también vamos a tener miedo que se chorree el aceite. Por lo tanto, la conclusión es que hay que agarrar una vela simple de parafina, una simple vela de parafina, y eso sí sirve para hacer la Bediká. En caso de apremio, no hay una vela de parafina. ¿Y qué se agarra? Entonces, Bediabad sirven los demás elementos de heleb, que dijimos, shumán o aceite, aunque no es lo ideal, pero en caso que no hay otra cosa, sirve. Lo que no sirve es la antorcha. La antorcha no sirve, y uno que agarró una antorcha y revisó con antorcha tiene que volver a hacer la Bediká. En cambio, uno que agarró una vela de shumán o de heleb o de aceite y ya revisó con eso, entonces Bediabad sí sirvió la Bediká. ¿Qué hay que hacer antes de la Bediká? Como todas las mitzvot, tanto las que son mitzvot de la Torá como mitzvot de los jajamim, cada mitzvah tiene una brajá antes. Las brajot se hacen antes, como cuando nos ponemos el talit, uno dice la brajá, se pone el talit. Antes del tefilín, uno dice la brajá, se pone el tefilín. Antes de la Bediká está la brajá de la Bediká. Pero ojo, que la brajá de la Bediká no es al Bedikat Hametz. No existe esa brajá. No confundirse, no decirla de memoria, uno pensando, voy a decir la brajá de la Bediká,
Baruch atah Hashem, al Bedikat Hametz. No existe, señores. La brajá es al Biur Hametz, que significa que Hashem nos encomendó, Baruch atah Hashem, sobre el exterminio del Hametz. Porque toda la intención de buscar, revisar, mirar, es para reunirlo, juntarlo y quemarlo. Entonces la brajá recae sobre el exterminio del Hametz, que sí se va a hacer al otro día a la mañana, no esa noche de la Bedika, pero la brajá ya comienza al Biur Hametz. Y aunque lo va a quemar al otro día a la mañana, como dijimos, también hay una especie de exterminio esa misma noche. ¿Cuál es la especie de exterminio? Porque después de revisar, a la noche se dice una de las dos veces que se va a hacer el Bitul Hametz, una sola noche. Cuando termino de revisar, dice la fórmula, que vamos a mencionar después cuál es, para anular el Hametz. Esa anulación del Hametz no deja de ser una especie de exterminio del Hametz. Entonces la brajá va a recaer sobre el exterminio del Hametz. Una de las preguntas que dicen los jajamimes, ¿por qué no está la brajá de Sheheyanu? Sabemos que la brajá de Sheheyanu es cuando uno cumple una mitzvah que no es periódica. Una mitzvah que viene cada tanto, se hace la brajá de Sheheyanu. Bedikat Hametz es una vez al año. ¿Por qué no está la brajá de Sheheyanu? Agradeciendo a Hashem que nos hizo llegar, vivir hasta ese momento. Entonces la explicación es que nosotros nos basamos en la brajá del Sheheyanu que vamos a decir en la noche de Pesaj. La noche de Pesaj que se dice la brajá del Sheheyanu, esa también tiene que ver con la mitzvah de la Bedika que se hizo en la víspera de Pesaj. Ese Sheheyanu también tiene que ver con eso. Es una explicación. Otra explicación, que se dice Sheheyanu cuando estamos hablando de una mitzvah que uno tiene un provecho y hay una alegría. Realmente, Bedikat Hametz uno se entristece, una forma de decirlo porque uno está triste, pero realmente estamos quemando algo que nos pertenece. Hay pan, hay una pizza, hay unas galletitas, lo vamos a quemar. Sí, estamos contentos espiritualmente de que estamos cumpliendo con lo que la halajá nos dice. Al fin y al cabo hay algo nuestro que lo estamos aniquilando. Sobre eso no establecieron las jajamim la brajá de Sheheyanu. La brajá de Sheheyanu se dice cuando uno tiene una alegría, que llegó un momento lindo para cumplir una mitzvah, donde no se está quemando o arruinando algo material. Una vez que dice la brajá, tiene que comenzar la revisación inmediatamente. No puede haber lo que se llama efsek. Efsek es un intervalo entre la brajá y el comienzo de la Bedika. No tiene que haber eso. Tampoco se puede hablar en ese momento. Uno dijo la brajá, Baruch atah Hashem, al Biur Hametz, y empezar ya la revisación y no hablar. ¿Qué pasa si uno no se dio cuenta y habló? Entonces, si lo que habló es temas relacionados a la Bedika, o sea, terminó de decir la brajá y dijo, bueno, a ver, vamos a empezar por esta parte, o alcáncenme la vela más cerca. Entonces, si habló de eso, no pasa nada, no tiene que volver a reiterar la brajá. Pero si habló algo que nada que ver, dijo, terminó al Biur Hametz, dijo, uy, qué calor que hace acá, mucho calor. Eso no tiene nada que ver con la Bedika. Como lo habló, ni bien terminó la brajá y no había empezado la mitzvah de la Bedika, tiene que volver a decir la brajá nuevamente. A veces ocurre que la casa es muy grande, Baruch Hashem, y es medio difícil que una sola persona que empiece a hacer toda una Bedika, si uno quiere hacer las cosas como corresponde, la Bedika, que ese es otro punto interesante, que la Bedika no es algo simbólico, vamos a decir, bueno, como uno está con la vela, a uno le parece, bueno, agarra una velita, di vueltas por todos lados, parece que no hay nada, le tardó 5 minutos y terminó. No, la Bedika es realmente poder
confirmar y corroborar que no haya quedado olvidado nada de hametz en ningún lado. La casa es muy grande y es muy difícil, entonces sí se puede repartir el trabajo entre los distintos integrantes de la casa, la esposa, los hijos. Entonces, en ese caso, hace falta que él diga la brajá y la gente de la casa esté al lado de él, escuchen la brajá, contesten amén, él piense que la brajá le sirva también para ellos, y así termina la brajá y se van dispersando. Yo empiezo por una zona, otro chico va para otro lado. Estamos hablando, cuando decimos chicos, son mayores de bar mitzvah y las nenas mayores de bat mitzvah. Las mujeres pueden revisar también, sirve que revisen las hijas mayores de bat mitzvah, la esposa. ¿Qué pasa si no escucharon la brajá? Uno la dijo, pensó que estaban todos los chicos, había un chico que no estaba, no escucharon la brajá. Entonces, igualmente sirve. No escucharon, Bediabad también sirvió. Ocurre también que una persona tiene más de una casa, más de una propiedad, su casa y la oficina, su casa, otra casa. Entonces, en ese caso, lo que se puede hacer es, la obligación es revisar todas las propiedades, todo lo que pertenezca a uno. Lo que se puede hacer en ese caso es decir la brajá cuando uno está en la casa pensando en todos esos lugares, y como digamos que tiene más gente que lo ayuda, entonces uno de los chicos que lo ayuda escucha la brajá de él en la casa y después él se dirige hacia la otra casa y revisa ahí todo basándose en la brajá única que se dijo, que el papá la dijo, por ejemplo, en la casa. Siempre que va a ser la Bediká, previo a la Bediká está la verajá de la Bediká, como dijimos antes, y esto es tanto que revisa como corresponde el 14 de Nisan a la noche, o si se olvidó de revisar el 14 a la noche, dijimos que al otro día a la mañana tiene que revisar, también tiene que decir la verajá en ese caso. Antes del mediodía, se acordó después del mediodía, después del mediodía, se acordó en Pesaj, que dijimos que también tiene que revisar, también va a revisar, previo tiene que decir la brajá, siempre dice la brajá, pero hay un caso que no dice la brajá. Aquella persona que terminó Pesaj y ahí se acordó, uy, yo no había revisado, que también dijimos que tiene que revisar. Sí, tiene que revisar por si llega a ver hametz, que lo tiene que tirar porque es hametz que él no vendió y no lo quemó antes de Pesaj, pero el que revisa después de Pesaj no tiene que decir la brajá de la Bediká antes de la revisación. Ahora el punto es el siguiente. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Qué lugares de la casa hay que revisar? Y esto también se relaciona con qué lugares de la casa durante el mes anterior a Pesaj las señoras, las madres, nuestras esposas tenían que limpiar. Entonces, ya que mencionamos esto, siempre cuando hablamos del tema de la limpieza de Pesaj conviene mencionar este punto, que es el siguiente. La halajá, hay que saber primero qué dice la halajá y después qué es lo que uno quiere aumentar, hacer, pero primero sepamos qué es lo que pide la halajá. La halajá dice lo siguiente, claramente, tanto para la limpieza previa a Pesaj como para la Bediká, la noche de Pesaj, lo que hay que revisar es los lugares, aquellos lugares donde durante el año uno introdujo hametz, donde se llevaba hametz a ese lugar. Hay gente, por ejemplo, que come en el comedor, nunca lleva ningún sándwich para el sector de las habitaciones, nunca, ni le permite a los hijos llevar para ahí, los hijos son obedientes, digamos, en este caso en particular. Entonces, esta persona ya sabe que de la parte de las habitaciones hametz no hay. Si tiene esa seguridad y nunca entró hametz, realmente no hace falta revisar esa parte de la casa.
Hay que tener en cuenta que aquellas personas que tienen chicos, y principalmente si son chicos chiquitos, por más que uno les diga, a veces es muy difícil que se cumpla al 100%. Uno le dijo, no lo entres, y de repente le viste al nene con una masita. A veces la masita la pegó en la pared, andás a ver lo que pasó. En caso que hay chicos chiquitos, hay que sí tratar de revisar todos los recovecos que puede llegar a haber hametz, que pueden haber entrado hametz. Pero los lugares que seguro no se entró hametz, entonces no hace falta que se revise. Muchas mujeres, previo a Pesaj, limpian toda la casa, lugares que no tienen nada que ver con hametz. Aclaración, pueden hacerlo. No hay ninguna restricción, la halajá no prohíbe hacer eso, es algo muy bueno, pero hay que saberlo. Es una decisión propia de la mujer. Yo, ya que limpio de hametz, quiero limpiar toda la casa. No verlo como una obligación de la halajá. Hay veces que hay mujeres que toman como ejemplo a otras. No, está limpiando y yo no puedo. Hay gente que no puede tanto. Yo voy a limpiar todo. Se sienten abrumadas y preocupadas. ¿Cómo voy a hacer? No copiar porque tal mujer revisó y limpió toda la casa. Quizás es una decisión de ella que quería simplemente un tema de la limpieza anual, aprovecha con Pesaj. Pero hay gente que limpia los techos, se suben a las escaleras, las paredes. De vuelta, no está prohibido, quieren hacerlo con la cabot. No es la obligación de Pesaj, así que las mujeres que no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Siempre la regla es donde se puso ahí hametz en el año, hay que revisar que no haya quedado hametz. Los bolsillos de los sacos, que no se usan tanto, pero una vez se usó. El marido fue a un Brit Milá, vio una torta, un sendú, se lo puso en el bolsillo con una servilleta, dijo, la voy a llevar para que mi esposa pruebe también que no pudo venir al Brit Milá, y después se lo olvidó, quedó ahí. Uno nunca sabe. Los bolsillos sí son lugares donde uno a veces suele poner hametz, hay que revisar, las mochilas de la escuela, que no quede ningún desayuno olvidado, merienda olvidada. Esos son los lugares que también, así como se limpió esos lugares antes de Pesaj, son los lugares que durante la Bedicá va a haber que ir revisando. Hay que tener en cuenta cuál es la mitzvah. Cuando uno está revisando el hametz, ¿cuál es la mitzvah? ¿Qué mitzvah está haciendo? La mitzvah es la búsqueda, la revisación, ver si es que hay hametz o no. Esa es la mitzvah. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué pasa si uno revisa? No hay hametz. Y a veces se puede sentir como, pero no encontré hametz. Entonces no cumplí con la mitzvah de la búsqueda del hametz si no lo encontré. Encontrar hametz no es la mitzvah. La mitzvah es buscar. Una vez que uno buscó, cumplió la mitzvah. Encontró. No encontró. No cambia. Pero él cumplió la mitzvah, que es revisar. Hay una costumbre que se suele poner 10 pedacitos de pan dispersos en la casa para que la persona encuentre algo, para que tenga algo lo que quemar. De vuelta, la mitzvah es revisar simplemente, pero esa costumbre es una costumbre. Pero hay que tener algunas consideraciones con respecto a ese punto. Una, que si realmente es que uno está revisando, entonces esos pedacitos de pan no los tiene que esconder la misma persona que está revisando, porque si no, ¿a qué estamos jugando? Yo lo escondí acá y estoy buscando y me hago el distraído y digo, uy, acá hay un papelito, y si vos lo pusiste. No, otra persona, la esposa, los chicos, que escondan los papelitos, el hametz, en distintos lugares, y el papá va buscando y a ver si los encuentra también esos, además del hametz que puede llegar a ver, también se encuentra ese hametz. Que no sea que esa costumbre provoque problemas de hametz.
hay que poner un hametz que no se va a hacer miguitas. Es bueno, pan turco, siempre el pan árabe sin miga, es bueno para eso, que no se hace miguitas. Envolverlo también con papel para que no se haga miguitas y no ensucie justamente con hametz el piso. Estamos buscando eliminar el hametz y vamos a estar poniendo nosotros hametz la víspera de Pesaj. Hay que tener cuidado con eso. Y se acostumbra, según el Arizal, esto es una costumbre de acuerdo al Arizal, poner 10 pedacitos de pan. Otro punto importante ya con esta costumbre de poner los papelitos con el hametz es que los chicos, la esposa, quien sea que los va a esconder, que anoten, es un consejo esto, pero es importante, porque que anoten dónde los pusieron los papelitos, porque ¿qué pasa si uno buscó, encontró 9 pedacitos de pan? Pero ellos saben, pusieron 10. Ahora hay seguro, después de tanto esfuerzo para limpiar la casa del hametz, hay un papelito con pan en algún recoveco que alguien lo escondió demasiado bien y no lo encontraron. ¿Para qué entrar en problemas? Seguro que uno después lo anula y está anulado y no sabe dónde está, no tampoco alarmarse con esto. Pero estamos hablando siempre si uno puede hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es esconderlos, los papelitos con el hametz, pero tratar de que se encuentren los 10 pedacitos. Entonces, como consejo, es bueno anotar en qué lugares los ubicaron, cosa de que puedan encontrar después los 10. Al finalizar la Bediká, como dijimos antes, hay que recitar el texto de anulación del hametz, bitul hametz. Y al otro día a la mañana, cuando uno quema el hametz, también hay que recitar un texto de anulación. Hay una pequeña diferencia entre el texto de la noche y el de la mañana, que a la noche uno dice que anula todo el hametz que no haya visto. Si había hametz, si él no lo vio, lo anulo como el polvo de la tierra, no es más mío. Al otro día a la mañana, el texto dice que todo hametz que esté en mi posesión, tanto que yo lo haya visto o no lo haya visto, también el que vi, como sea, si yo lo vi, no lo vi, que sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. Eso se hace, esa es la que se hace después, la anulación después de la quema del hametz. También es importante, relacionado con anulación del hametz, en la quema del hametz, antes de ese tiempo, cuando uno ya terminó de comer el hametz, porque a la mañana hasta la 4ª hora se puede todavía comer hametz. Después de comer hametz, cepillarse los dientes, limpiarse bien la boca, que no quede ningún rastro, ¿sí? Ningún rastro de hametz dentro de la boca de uno. Voy a mencionar cuál es el texto de la anulación completo, así lo escuchamos una vez, lo sabemos. El de la noche es así. Kol hamirá bajamiá de ika birshuti, de lo jamité, u de lo biarte, u de lo yadan ale, libatel belebefker que afra de hará. ¿Qué significa? Que toda levadura y todo hametz que está en mi posesión y que no lo vi y que no lo exterminé y que no sé de él, que sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. Es importante entender lo que uno está diciendo, porque como es justamente la anulación del hametz, si uno le dice a otra persona, mira, lee esto, hasta lo puede llegar a tener en fonética y lo puede leer. Entonces el que no sabe, lee en fonética y lee lo que acabo de decir, Korja, mirá. Después le preguntamos, decime, ¿qué fue lo que leíste? No sé, me dijeron que lea esto y lo leí. Entonces la anulación no sirvió. Por eso es importante entender lo que uno dice. Y si uno no entiende arameo, este texto está en arameo, o no entiende ibrit y está para decirlo en ibrit, lo puede decir también en idioma español y así va a entender lo que dice y que diga directamente que toda levadura y todo hametz que tenga mi posesión,
que no vi, que no exterminé, que no sé de él, que sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. Lo diga así en castellano, en español. Al otro día a la mañana el texto es lo mismo, nada más que, como dije, agrega lo siguiente. Dice que toda levadura y todo hametz que esté en mi posesión, tanto que haya visto como que no haya visto, todo hametz que sea nulo y sin dueño como el polvo de la tierra. ¿Qué significa el hametz que vi y el que no vi? El que vi lo tendría que haber quemado, sacado, comido, exterminado. ¿Por qué lo estoy anulando si yo lo vi? Entonces la explicación es sencilla. Puede pasar que uno vio que hay hametz en un lugar y dijo, yo sé dónde está, después lo voy a quemar, lo voy a juntar con el otro hametz y quemo todo. Pero después se olvidó que vio ese hametz. Se olvidó. Pero él lo vio el hametz, pero se olvidó. Por eso, para también incluir a ese hametz que uno pudo haber visto y después se olvidó, es que ya estando en las últimas instancias, con la quema del hametz, el texto es más amplio, más abarcativo, y ahí uno dice, anulo todo el hametz, tanto el que vi, pero no lo quemé porque me olvidé, tanto el que vi como el que no vi. Vamos a pasar ahora a lo que es mejirat hametz, la venta del hametz. Puede pasar que uno tiene mucho hametz, por el motivo que sea, pero tiene mucho hametz en la casa y la verdad que le da lástima tener que quemar todo. Comerlo no llega a comer todo ese hametz. Quemarlo, puede quemarlo, pero le da lástima quemar tanto hametz. ¿No puede haber otra forma? Los jajamim encontraron otra forma, que es vender el hametz. Si uno vende el hametz, entonces en Pesaj, él no tuvo hametz, se lo vendió al goy. Y cuando termina Pesaj, si el goy quiere, uno vuelve a comprárselo. Hay que saber, porque muchos preguntan, ¿qué es esto? ¿Hay un truco en todo esto? ¿Un engaño? ¿Es una venta simbólica? No es ninguna venta simbólica, no es ningún truco ni ningún engaño. Es una venta como las compras y ventas que hay en la halajá que los jajamim determinan. Y voy a explicarlo. Uno tiene, vamos a decir un ejemplo, a lo que dijimos antes de mucho hametz, uno tiene 10 paquetes de pan en la casa. Y es 2-3 días antes de Pesaj, que justo le llegó, le regalaron, como sea, 10 paquetes de pan, no lo quiere quemar. Entonces, se lo vende al goy, por el precio que sea, el goy paga, y uno le vendió ese hametz al goy. Ahora, ese hametz, uno tampoco puede tenerlo en la casa de uno. Está bien, es del goy, pero está en mi casa. Yo no puedo tener hametz del goy, que además yo soy el responsable porque está en mi casa. Hametz del goy bajo mi dominio no puedo tener. Entonces, ¿qué se hace? Además de vender el hametz, si es que no se... Lo mejor sería, hay que aclararlo, lo mejor sería si uno puede poner esos 10 paquetes de pan en una caja, llevárselos a la casa del goy, decirle, te vendo estos 10 paquetes por tanta plata. Después si el goy los comió, no los comió, después de Pesaj va a haber, no va a haber, es otra historia. Él los vendió. Si uno no hace eso y lo deja dentro de la casa de uno, y el goy que ya sabe que ahora compra y después de Pesaj va a vender ese hametz, entonces hay que tener en cuenta 2 puntos. Vamos a hablar primero de lo que la gente, muchos preguntan, ¿no es medio un engaño? ¿Se lo estoy vendiendo de verdad o es de mentira? Para la halajá, lo que cuenta son los hechos. Esto es una regla general que doy para lo que es compra y venta de cosas. Para la halajá lo que vale es lo que se ve, los actos que se ven que uno hizo. Por ejemplo, ¿cómo se adquiere algo de acuerdo a la Torá? ¿Cómo se adquiere? Viene el comprador, le da dinero al vendedor, entonces compro, el vendedor después le entrega la cosa. No quiero entrar en los detalles de cuándo recae la compra y venta, cuándo le pagó, después cuando le entrega la cosa. Realmente, según la Torá, es cuando
cuando le pagó. Pero hay detalles en esto que ahora no vienen para el caso. El comprador de vuelta le pagó, le dio dinero, compró. Para la Torá se llama que el comprador cuando le dio dinero ya adquirió esa cosa y es de él. El comprador no puede decir, digamos, ¿no? Ejemplo, el comprador después dice, ¿saben que en verdad yo no compré nada? ¿Cómo no compraste si pagaste? No, yo internamente pensaba que era todo un chiste. Yo no estaba comprando nada, yo nada más le di plata y le dije, sí, te lo compro. Pero yo internamente pensé, no estoy comprando nada. Esa declaración que puede decir el comprador después de haber pagado y haberse llevado el objeto, no tiene ningún valor para la Torá. Esa declaración se llama que él está hablando sobre cosas que él pensó. Se llama Devarim Shebalev, asuntos que están en el fuero íntimo de la persona. Yo pensé cuando compraba que no estoy comprando de verdad, que es un chiste. No tiene ningún valor eso. ¿Diste dinero? ¿Compraste? ¿Te llevaste la cosa? Para la Torá se llama que vos compraste y el otro vendió. Por eso es que la venta del Hametz, si uno va del Goy y le dice, toma, te vendo este pan. Y el Goy dice, bueno, yo lo compro. Aunque le dé un precio bajo y le diga, bueno, te compro 10 paquetes de pan por 20 pesos. Y el Goy dio los 20 pesos. Ya está, los compró. Esos paquetes de pan son del Goy. Los tengo en mi casa, igual son del Goy. Así que no es ninguna venta simbólica que parece, es una venta de verdad. Ahora, ¿qué hacemos con el otro problema que dijimos? Pero yo no puedo tener en mi casa Hametz, aunque sea del Goy, pero está bajo mi dominio, mi responsabilidad. Por eso, en el texto, cuando uno hace la venta del Hametz, también tiene que alquilarle el lugar donde está el Hametz. Si uno lo dejó, el Hametz, esos paquetes de pan en un armario, en un cajón, alquila al Goy ese cajón. Ese cajón no es de uno en Pesaj, está alquilado para el Goy.Í en un lugar alquilado, aunque sea dentro de nuestra casa, pero es un lugar alquilado para el Goy, y ahí se va a depositar el Hametz del Goy, ahí sí realmente se puede tener el Hametz del Goy. Ahora, para no confundirse y no llegar a equivocarse y uno agarrar y abrir ese placar o algo, es que se suele poner algún tipo de distintivo, una cinta, algún tipo de señal, como para que uno recuerde y no llegue a abrir y tenga en claro que ahí está el Hametz del Goy. Lo que se vende es el Hametz que está a la vista, lo que se llama Hametz Ba'ain, lo que se ve. Hametz que está absorbido, por ejemplo, las ollas, cacerolas, sartenes, platos, también tienen absorción de Hametz. Uno cocinó ahí unos canelones, por ejemplo, y absorbieron Hametz. El Hametz que está, balúa se llama, absorbido dentro de los kelim, no hace falta, según la halajá, venderlo, pero hay quien acostumbra a venderlo. Entonces, en el texto de la venta uno puede decir, voy a incluir dentro de lo que vendo, además del Hametz que está a la vista, también el Hametz que está absorbido dentro de los kelim. Uno va a preguntar al Goy, ¿para qué quiere eso? No importa, pero yo se lo vendo también. Si uno quiere es esto, lo que no hay que vender son los mismos utensilios de Hametz, no confundirse, no decirme, como estos son platos, cacerolas, todas de Hametz, le vendo también eso al Goy, porque si uno le vende un utensilio al Goy, después cuando se lo vuelva a comprar después de Pesaj, va a tener que hacerle Tevilat Kelim nuevamente, porque le compró un utensilio al Goy. Cuando uno compra un utensilio al Goy tiene que hacerle Tevilat. Entonces no se venden los utensilios, sino a lo sumo el que quiere puede vender el Hametz que está absorbido dentro de los utensilios. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo entonces tanto lo que es Bedikat Hametz, la revisación del Hametz, Bitul Hametz, anulación del Hametz, y vimos también Mejirat Hametz, la venta del Hametz. En los próximos encuentros vamos a ir viendo específicamente qué es el Hametz. ¿Qué es? Mencionamos la palabra Hametz, pero vamos a ahondar un poco más en la esencia. ¿Qué es el Hametz?